En la vasta biblioteca de la historia bíblica, hay pasillos enteros dedicados a gigantes como Isaías o Jeremías. Pero hoy vamos a buscar en un rincón polvoriento, uno que a menudo se pasa por alto. Les voy a contar sobre un profeta del que casi nadie habla, Nahum. Su libro es diminuto. 3 capítulos cortos, bien escondidos en el Antiguo Testamento, fáciles de saltar en una lectura apresurada. Apenas 47 versículos en total. Y sin embargo, desde estas pocas páginas, él lanza una de las predicciones más audaces y específicas de toda la historia antigua. Una profecía que en su momento debió sonar a locura. Para entender la magnitud de sus palabras, primero debemos viajar en el tiempo, al siglo VII a.C. Imaginen esto: el Imperio Asirio. No era solo una nación, era la superpotencia mundial, imparable, brutal, una máquina de guerra perfectamente engrasada que había aplastado reinos durante más de 200 años. Su dominio se extendía desde las montañas de Persia hasta las riberas del Nilo en Egipto. Su ejército era legendario, pionero en tácticas de asedio, guerra psicológica y una crueldad calculada para aterrorizar a sus enemigos y evitar rebeliones. Eran maestros de la administración imperial, recaudadores de impuestos por un lado, carros de hierro por el otro. Su poder parecía absoluto, grabado en piedra y sellado con el miedo de millones. Y en el corazón de esta bestia se encontraba su capital, Nínive. No era una ciudad cualquiera, era la joya del imperio, la ciudad de sangre, como la llama Nahum. Una metrópolis colosal a orillas del río Tigris, protegida por muros tan anchos que se decía que 3 carros podían correr sobre ellos uno al lado del otro. Era una fortaleza brillante, un centro de comercio, arte y conocimiento que el mundo asumía que nunca, jamás, caería. Y luego, en este escenario de poder abrumador, viene Nahum. No viene de Babilonia ni de Egipto. Viene de un lugar diminuto llamado Elcos, una aldea tan insignificante que su ubicación exacta todavía se debate entre los eruditos. Él no tiene un ejército, ni riqueza, ni influencia política. Es una voz del margen, un don nadie a los ojos del imperio. Aparece en la página como un susurro antes de una tormenta. Y aquí encontramos la primera gran ironía. El nombre de Nahum, en hebreo Nahum, significa consuelo o confort. Pero sus palabras, dirigidas a Nínive, no ofrecen consuelo alguno. Resuenan como un trueno, una declaración de guerra divina. El consuelo no era para el opresor, sino para los oprimidos. Para Judá y las innumerables naciones aplastadas bajo el talón de Asiria, la noticia de la caída de su tirano sería el mayor de los consuelos. Nahum no habla en prosa seca. Él pinta la destrucción de Nínive con líneas vívidas, con una poesía tan intensa que casi puedes oler el humo y oír los gritos. Describe escudos que brillan en rojo, teñidos por la batalla o quizás por el reflejo del fuego. Habla de carros que corren locos por las calles, de jinetes que cargan, del destello de las espadas y el relámpago de las lanzas. Predice que los muros serán derribados, no solo por arietes, sino por el agua. Las compuertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido, escribe. Una inundación catastrófica que debilitaría las defensas de la ciudad. Y luego usa una de sus metáforas más poderosas, Nínive como una guarida de leones. Los reyes asirios se enorgullecían de su ferocidad, representándose a sí mismos como leones cazadores. Nahum toma esa imagen y la invierte, preguntando: ¿dónde está la guarida de los leones, donde no había quien los espantase? La respuesta es implícita. La guarida del león quedará vacía y en silencio. Su libro se lee menos como un sermón y más como un informe de guerra escrito en poesía por un corresponsal divino. Es visceral, inmediato y aterradoramente específico. Pero aquí está el giro crucial. Esto no es una rabia sin sentido ni una simple sed de venganza. Es literatura de protesta desde los márgenes. Es un manifiesto teológico que declara que la justicia divina tiene una memoria larga y que ningún imperio
Es demasiado grande para caer. Es esperanza para la gente aplastada bajo el peso del imperio, un recordatorio de que su sufrimiento ha sido visto y que el arco de la historia, aunque largo, se inclina hacia la justicia. Nahum no solo predice la caída, diagnostica la causa, denuncia la violencia incesante, las mentiras, la brujería económica y la maquinaria de conquista que alimentaba a Nínive. Y con la autoridad de un heraldo, dice: esto se acaba. Ahora, una predicción tan audaz exige evidencia. ¿Cómo lo fechamos? ¿Y qué sucedió realmente? Nahum nos da un punto de anclaje histórico claro. En el capítulo 3, se burla de Nínive preguntándole si es mejor que Tebas, la gran ciudad egipcia, a la que él llama No Amón. Él hace referencia a la caída de Tebas, un evento que sabemos ocurrió en el año 663 a.C., a manos de los propios asirios. Esto significa que Nahum debió haber escrito su profecía después de esa fecha. Y luego, la historia registra el cumplimiento. Nínive, la inexpugnable, cae en el año 612 a.C., no ante un solo enemigo, sino arrasada por una coalición de babilonios y medos, pueblos que antes habían sido vasallos de Asiria. Durante siglos, la ubicación exacta de Nínive se perdió, y algunos escépticos consideraron la historia de su destrucción como una mera leyenda. Pero en el siglo XIX, los arqueólogos comenzaron a excavar los montículos frente a la moderna Mosul, en Irak. Lo que encontraron fue asombroso. Tamizaron capas de cenizas de hasta 1 metro de espesor, desenterraron muros destrozados y encontraron la ciudad quemada, los palacios derrumbados. La historia, finalmente, estaba alcanzando a la poesía. La profecía se cumplió, pero el profeta sigue siendo un enigma. El misterio persiste. ¿Dónde estaba exactamente Elcos? Una antigua tradición que se remonta al menos al siglo XVI señala a Alkosh, un pueblo en el norte de Irak, a solo 50 kilómetros de las ruinas de Nínive. Allí incluso existe una tumba que se venera como la de Nahum. Si esto fuera cierto, Nahum habría sido un testigo presencial, profetizando la caída del imperio desde sus propias puertas. Pero otros eruditos proponen una ubicación en el sur de Judá, o se preguntan si los ecos de su pueblo sobreviven en nombres de lugares como Cafarnaum, en Galilea, cuyo nombre hebreo, Kfar Nayum, significa aldea de Nahum. La verdad es que no lo sabemos. No sabemos nada de su familia, de su maestro, ni de su muerte. Su biografía es una página en blanco. Solo tenemos este libro, un libro con un enfoque láser, obsesivamente centrado en un solo evento. No hay trama secundaria, no hay un diario de viaje, no hay anécdotas personales. Solo una tormenta de juicio poético dirigida directamente a un trono. Y quizás en esa anonimidad reside el punto central. Nahum no es el héroe de su propia historia. El mensaje es el héroe. La justicia lo es. Su libro nos enseña que el verdadero consuelo no siempre es suave y reconfortante. A veces, el consuelo es el sonido del silencio cuando las botas de los opresores dejan de marchar. Es el alivio profundo que llega cuando la tiranía se rompe. Si pasas por alto a Nahum, te pierdes un engranaje oculto pero vital en el motor de la narrativa bíblica. Te pierdes un recordatorio atemporal de que los imperios, sin importar cuán poderosos, no son para siempre. Que la arrogancia precede a la caída. Que el coraje puede empezar con el sonido de un susurro en los márgenes. Y que una pequeña voz, desde un pueblo pequeño y olvidado, puede pronunciar una verdad tan poderosa que sacuda una capital hasta sus cimientos. Esa es la historia no contada de Nahum. Un libro pequeño, un trueno inmenso,